parece muy importante el trabajo que está realizando el SEDAI, recuperando archivos, documentación, que puede ir engrosando la historia del sistema de salud. Estos aportes se pueden sumar también a los archivos del SEDAI. Hoy, quien va a estar con nosotros, bueno, es el doctor Alfredo Zurita, que ustedes saben que es profesor en salud pública, fue consultor OPS-MS, médico diplomado y magíster en salud pública en Argentina y en Bélgica, médico asistencial y funcionario de salud pública del Chaco durante 25 años. También fue profesor de salud pública de la UNE durante 35 años y ha realizado más de 100 misiones para diversos organismos internacionales en Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y África. Si me faltó más o menos, eso es lo que nos pasó Alfredo como para presentarlo. Si hay algo más que quiera agregar, es todo suyo. Así que bueno, a partir de este momento nos vas a hablar un poco, la idea es hablar un poco del APS y vamos a tener una linda charla, así que estamos dispuestos a escuchar. Muchas gracias nuevamente. Bueno, está bien, gracias por la presentación. En este tiempo de espera he estado pensando en empezar la charla de una manera un poco distinta a como la había previsto, que era empezar de septiembre del 78, cuando se hace la declaración de atención primaria, sino irme un poquito más atrás, cuando yo empiezo a trabajar en la provincia del Chaco como médico del Plan de Salud Rural, a cargo de desarrollar el plan de salud rural en la zona del impenetrable chaqueño, que es todo el noroeste de la provincia y cuyo nombre describe bien de qué se trata. Es una selva que a ese momento se pensaba inclusive que no había ni siquiera habitantes. Bueno, esto me vincula de alguna manera con salud pública y después se me pide colaboración para la fase final del Programa Internacional de Erradicación de la Viruela. En el año 70 hubo en Colonia Alicia, en la frontera de Misiones con el Brasil, un pequeño brote de viruela y eso alarmó a todo el mundo. Acá en el Chaco en ese momento había una epidemia de varicela, entonces de todas partes llegaban comunicaciones de que podía haber un caso de viruela. La gente de salud pública me pidió que ayudara a ir a ver y demás. Y entonces, bueno, eso me involucró de alguna manera más con la salud pública, de tal manera que a fines del año 72, las autoridades, ante el inminente cambio de autoridades nacionales y obviamente provinciales, resolvieron mandarme a hacer el curso de salud pública en Buenos Aires. Y en ese curso de salud pública, me encontré con Elsa Moreno y con Néstor Perrone. Néstor Perrone era el coordinador del curso y Elsa Moreno estaba ahí, no sabíamos muy bien en carácter de qué. Bueno, un poco de manera informal se nos comentó que ellos dos habían estado hasta hacía poco en la provincia de Neuquén desarrollando un plan de salud y que estaban un poco refugiados en la Escuela de Salud Pública porque parece que los colegas de Neuquén no les había caído bien la cuestión esta del plan de salud y que entonces se habían venido a Buenos Aires y estaban ahí en la Escuela de Salud Pública. Bueno, yo vuelvo al Chaco, ya con el curso terminado y con el nuevo gobierno instalado de hace varios meses, y el ministro me llama para pedirme que lo ayude a desarrollar el Sistema Nacional de Salud, que era la propuesta que Perón había planteado a su vuelta, ya siendo presidente. Bueno, yo lo ayudo al ministro en esta tarea, que fue sumamente compleja, porque los médicos se opusieron frontalmente a la idea del
Sistema Nacional de Salud, pero finalmente entraron porque astutamente el ministro hizo correr la voz de que la obra social de la provincia, que era el principal sustento de la medicina privada, entraría también al ESNIS. Y entonces, sin el sustento de la obra social, la medicina privada no podía subsistir, así que todos terminaron entrando al ESNIS. Terminan entrando al ESNIS y finalmente el ESNIS termina en un gran desbarajuste porque viene el Rodrigazo, y finalmente viene el golpe de Estado. Y entonces los funcionarios del ESNIS, que eran todos políticos, se van cada uno a su consultorio, a su clínica, y quedo yo ahí en el ministerio, y entonces me llama el interventor federal, el general Serrano, para que le explicara qué era esto del ESNIS. Él no tenía idea, pensaba que había salud pública, como él había en todo el país. En realidad, el ESNIS, hasta ese momento del golpe de Estado, solamente estaba aplicado en la provincia de La Rioja, en la provincia de San Luis y en el Chaco. Así que era para los militares una cosa desconocida. El general Serrano me pide que le explique qué es, y después de varias horas de escucharme, me dice, bueno, doctor, vamos a seguir con el ESNIS. Y yo le digo, mire, general, discúlpeme, pero me parece que la orientación que trae el gobierno al cual usted representa no es esa. Y me dijo, puede ser, me dice, puede ser que usted tenga razón, pero mientras usted hablaba yo estaba pensando una cosa. ¿Cómo funcionaría el ejército argentino si a la tarde los oficiales tuviéramos ejércitos privados que compiten contra el ejército argentino? El ejército argentino no funcionaría muy bien, me dice. Así que yo pienso que los médicos tienen que ser como los oficiales del ejército. Tienen que trabajar para el Estado como trabajamos nosotros los militares, y no trabajar para alguien que compite contra el Estado. Bueno, le digo, sí, usted es el que decide, así que... Pero claro que eso significó que a los colegas no les cayó muy bien la idea de seguir con el ESNIS, porque ellos querían volver al sistema anterior de trabajar medio tiempo en lo público y medio tiempo en lo privado. Al decidir el interventor que los que estaban en dedicación exclusiva tenían que seguir, y si no tenían que irse, no había posibilidad de seguir mitad y mitad. Eso creó algunos disgustos. Bueno, como quiera que sea, yo aparezco en Bélgica en septiembre del 78. Aparezco en Bélgica en septiembre del 78 para hacer otro curso de salud pública. Y este curso de salud pública había tenido un poco la misma intención que el primero, es decir, sacarme de una situación que podía ser problemática, y vemos dentro de un tiempo si las cosas se calman. Entonces, bueno, en septiembre de 1978 se reúne en Alma-Ata la Asamblea Especial de la OMS UNICEF para tratar el tema de la estrategia de atención primaria. Y entonces yo me encuentro con un grupo de profesores que venían de Alma-Ata, de la reunión. Bien, esa reunión se realiza en una cosa que me interesa recalcar, que es que estamos en plena Guerra Fría. Estamos en plena Guerra Fría y en cualquier momento se espera que la Unión Soviética y los Estados Unidos se trencen. Todo el mundo fabrica bombas atómicas, misiles y demás, y el clima es esto, en cualquier momento se arma. Bueno, la OMS es creada después de la Segunda Guerra Mundial con la ilusión de que la técnica, la ciencia y la técnica pueden resolver los problemas de la humanidad en cuanto a enfermedades. Y como se disponía de algunas herramientas muy eficaces para hacerlo, se empieza la campaña mundial de erradicación de la viruela. Primera tarea que asume la OMS es erradicar la viruela. Había una vacuna, se sabía que el único reservorio que había era el hombre, de tal manera que era posible erradicarla. Efectivamente, se pudo erradicar. Por primera vez la humanidad puede sacarse de encima una enfermedad. A continuación, se la emprende con el paludismo. Paludismo, una enfermedad que mataba a cualquier cantidad de gente,
y para el cual también había algo eficaz que era el DDT que mataba a los mosquitos. Y se nombra como director del programa al doctor Alvarado, un médico salteño que había erradicado la viruela, perdón, el paludismo en el noroeste del país, que estaba azotado por el paludismo. Se lo lleva a la OMS y se le dice, bueno, repita en el mundo lo que usted hizo en Argentina. Él empieza, pero aparecen dos problemas. El África y Asia no eran el noroeste argentino, sino que eran mucho más complejos desde el punto de vista de montañas, climas y demás. Y al poco tiempo además se descubre que el DDT era cancerígeno, con lo cual se desactiva completamente la campaña de paludismo. Y el paludismo sigue matando hoy en día millones de personas, tal como lo hacía hace 80 años. Bueno, la tuberculosis. Ya se disponía de medicamentos efectivos para la tuberculosis. Por lo tanto, la tercera campaña de la OMS es tuberculosis. Y entonces aparece el problema de que la tuberculosis era una enfermedad complicada que exigía la formación de especialistas médicos que se dedicaran exclusivamente al diagnóstico y tratamiento de esa enfermedad. Por lo tanto, eso no era una cosa, los medicamentos estaban disponibles, pero los médicos que podían diagnosticar y tratar la enfermedad no estaban disponibles porque no había pequeños números, no lo suficiente para tratar a todos los que había, los enfermos que había. Entonces se decide crear en la India, que era rebosada de enfermos de tuberculosis, se decide crear una unidad de investigación que es dirigida por el doctor Halfdan Mahler, en ese momento jefe de la división de tuberculosis de la OMS. Y se convoca a un grupo de expertos en tuberculosis para resolver este problema de diagnóstico tan complicado a través de los estudios radiológicos. Entre esos especialistas en fisiología que van a la India está el doctor Pierre Mersenier, un médico belga que, bueno, se había especializado en tuberculosis. La OMS lo convoca para ir a la India, se va a la India, y entre ellos desarrollan varios estudios que muestran que la radiología no es un método conveniente para el diagnóstico de la tuberculosis, porque donde un radiólogo ve una cosa, otro radiólogo ve otra. Y entonces un método tan impreciso de diagnóstico no era conveniente para una enfermedad que en ese momento exigía un tratamiento de 3 años con efectos sumamente desagradables. Y ponen a punto el diagnóstico por bacteriología. El diagnóstico por bacteriología que era sumamente sencillo y que un auxiliar inclusive podía aprender en unas pocas semanas de entrenamiento. Bueno, yo trabajé muchos años después con un ministro acá que era tisiólogo y que después de recibido se había quedado 5 años en Córdoba, donde él había estudiado, y donde también estudié yo. Se había quedado 5 años en Córdoba aprendiendo a leer placas radiográficas de tuberculosis. Era lo que era necesario, digamos, ¿no? Y que la OMS muestra que sí, se podía hacer, pero era sumamente impreciso. Entonces, al cabo de 5 años, le dice al profesor, mire, me voy a volver al Chaco, yo creo que ya estoy suficientemente calificado. Entonces el profesor le dijo, bueno, es interesante porque en el Chaco en este momento está la OMS trabajando. En la fines del gobierno peronista se firma un convenio con la OMS para que la OMS desarrolle en alguna parte de la Argentina un programa piloto de salud. Y entonces la provincia elegida es el Chaco porque hasta hacía muy poco había sido territorio nacional y por lo tanto todo lo que había en el Chaco era nación. No existían todavía las estructuras provinciales. Estaba el gobernador y no mucho más que eso. Entonces le entregan el Chaco, viene la OMS acá y lo primero que dicen es la radiología no sirve, hay que hacer bacteriología de la tuberculosis. Y entonces es lo que le dice el profesor. Está la OMS ahí y ellos parece que dicen que esto de que estudiaste vos 5 años no es útil y que hay que hacer bacteriología, que es una cosa sencilla.
yo le pregunté al ministro cuando terminó de contarme esta anécdota, y bueno, ¿qué hiciste vos? Y me dice, bueno, me transformé en neumonólogo, digamos, ¿no? Hay otros problemas torácicos, además de la tuberculosis, bueno, se dedicó a eso como especialidad. Bueno, la OMS comienza a ver cómo se puede hacer para introducir en todo el mundo la idea que la tuberculosis no necesita que el enfermo esté encerrado. Hasta ese momento, la única tratamiento que había para la tuberculosis era encerrarlo a los pacientes para que no contagiaran, ¿eh? Yo soy cordobés y en Córdoba estaban los grandes hospitales para tuberculosos en Cosquín, y era precisamente en la Sierra de Córdoba donde todo el mundo iba a hacer turismo, menos en Cosquín, porque en Cosquín estaban los grandes hospitales de tuberculosos, donde a semejanza de lo que se hacía en Europa con el tratamiento en los Alpes, acá se usaba la Sierra de Córdoba como los Alpes, y ahí se habían construido enormes hospitales que, si ustedes han estado por alguna vez por Córdoba, habrán visto que se ven en la lejanía contra las sierras, hospitales de miles de camas para meter ahí todos los tuberculosos. En 1970 la medicina va a sufrir un cambio muy grande, y ese cambio muy grande es que le empieza a interesar a la industria. Hasta 1960 la medicina era una profesión que tenía muy poca relación con la industria. Todo lo que necesitaba el médico para diagnosticar lo llevaba en un pequeño maletín de cuero, y eso era todo lo que utilizaba el médico para hacer este diagnóstico. Y los medicamentos se preparaban en la farmacia usando unas pocas fórmulas, pero en 1970 la industria se empieza a interesar y empieza a aparecer la idea de que la electrónica, por ejemplo, puede ser utilizada en el campo de la medicina, y la medicina se transforma. A partir de ahí ya va a aparecer la idea de la terapia intensiva, de la neonatología, de los medicamentos preelaborados. Eso comienza a crear una desigualdad creciente entre los que pueden acceder y pagar ese tipo de medicina y los que tienen que conformarse con la de antes o con ninguna. Y entonces me imagino que por esa razón, pero no estoy en condiciones de afirmarlo, en 1976, cuando el doctor Mahler pasa de jefe de tuberculosis a director de la OMS, lanza la consigna Salud para Todos en el año 2000, queriendo plantear de que en el año 2000 debería haber algo así como un piso mínimo de salud, en el sentido de atención médica, pero también de los otros factores que hacen a la salud, al cual toda la población tuviera derecho. Esta tarde estaba conversando con un colega y le comentaba que justamente el mayor experto en el mundo que hubo, no sé si lo es todavía, era la CIA, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque el SIDA deja muchos huérfanos, y esos huérfanos se crían en condiciones de miseria absoluta y son, por lo tanto, presa fácil para las organizaciones terroristas que le ofrecen a estos chicos que viven en la miseria un mínimo de recursos, de objetivo en la vida y demás, un poco como los soldaditos que tenemos acá para el asunto de la droga. En la India, además de los tisiólogos que van desde Europa, se junta al staff de Mahler un tisiólogo que tenía además formación en ciencias sociales, el doctor Debabar Banerjee. Y este hombre venía trabajando un poco como médico, pero también como hombre del campo social, y escribe un libro en 1970 también, ese libro es de 1970, que se llama Las ciencias sociales en la India. Y él cuenta que al producirse la independencia de la India, como la figura de Gandhi era una figura que trascendía, digamos, era una especie de segundo Jesús, todo el mundo se fue a ayudar a la India, a construirse como una nación independiente. Y entonces dice que él cuenta que llegaron científicos de la izquierda, de la derecha, de todas partes, y todos fracasaron. Las ideas que ellos traían en la India no se podían utilizar. El capitalismo, el comunismo, el fascismo, lo que fuera, todas esas teorías del campo social y político en la India no funcionaban.
Entonces, hay un capítulo, el capítulo 10 del libro, que se titula Starting from the People, que se podría traducir como comenzando desde la gente. Y ahí él esboza lo que después se va a conocer como Declaración de Atención Primaria. Si ustedes lo leen, se dan cuenta que la declaración salió de ese texto. Y entonces Mersenier y después Mahler también y otros del grupo ese me comentan que a Banerjee le llevó mucho tiempo hacerles entender que para los médicos la tuberculosis era una enfermedad infecciosa y que la estrategia de transmisión, la estrategia de control tenía que ser cortar la transmisión como se hace en todas las enfermedades infecciosas. En la enfermedad infecciosa mediante la vacuna, pero la vacuna que había para la tuberculosis no cortaba la transmisión. Es una vacuna débil que hasta ahora se usa, pero que no cumple el mismo papel que las demás vacunas. Pero que la gente la veía de otra forma, porque para la gente una enfermedad aguda es la gripe, el sarampión, enfermedades que duran una semana, y al cabo de una semana el paciente se curó, se murió. Pero una enfermedad que dura varios años, como la tuberculosis, y que en un porcentaje de los casos se cura espontáneamente, es distinta a una enfermedad aguda. Y que entonces los métodos de control de la tuberculosis tenían que tener en cuenta también el punto de vista de la gente. Y es por eso que la tapa de la Declaración de Atención Primaria dice Declaración de Alma Ata sobre atención primaria de la salud y participación de la comunidad. El elemento participación es considerado de tal importancia que está colocado en la tapa de la declaración junto con la frase inicial que dice atención primaria de la salud y participación de la comunidad. Entendiendo, la gente también tiene voz y voto en el manejo de sus enfermedades. Bien, planteada la idea de salud para todos en el año 2000, entonces se plantea, bueno, ¿cómo vamos a lograrlo? Y entonces ahí se le encarga al doctor David Tejada, un peruano que era subdirector de la OMS, buscar la estrategia. Naturalmente le dan la línea, y la línea para mí es el documento de Banerjee, y entonces se elabora la Declaración de Atención Primaria. Tejada cuenta en un libro de la OPS que se llama La crisis de la salud pública, un debate, que es una reunión de especialistas de salud pública de toda América, porque hay un debate, porque hay una crisis, cómo se la puede resolver y demás, y uno de los convocados es el doctor David Tejada. Y entonces ahí David Tejada cuenta cómo había sido el comienzo de Alma Ata, y que el comienzo de Alma Ata fue que cuando tuvieron la declaración ya en borrador, él decidió consultar a las grandes potencias, que eran las que hasta ese momento habían designado, habían manejado la OMS. Por un lado son los que la financian, y por otro lado son los que hasta este último director, el etíope, nombraban al director. Este último director, el etíope Tedros, ha sido electo por voto de todos los países, por voto mayoritario de todos los países. Pero con anterioridad todos los otros directores nos nombraban directamente, se juntaban los rusos, los chinos, los norteamericanos, los ingleses y los franceses y decían es fulano. Entonces los llama a los ministros de esos países, que eran los que manejaban la OMS, y le dice, bueno, estamos planteando hacer esta declaración. El ministro de la Unión Soviética les pregunta si están locos, si piensan hacer volver la medicina al siglo XIX. Se va el ministro de vuelta a Moscú y Mahler y Tejada se quedan pensando. La Unión Soviética en ese momento no era lo que es ahora, era la gran potencia. Al cabo de unos pocos días reciben un telegrama del ministro diciendo: he consultado con el Soviet Supremo y el Soviet Supremo está de acuerdo. Tan de acuerdo está que ofrece pagar la asamblea extraordinaria a condición de que se haga en territorio de la Unión Soviética. ¿Qué le vieron los políticos del Soviet Supremo que no le vio el ministro de Salud de la Unión Soviética? Bueno, esto nos viene bien, digamos, ¿no?
Siempre los políticos van a pensar en esos términos, ¿nos viene bien o no nos viene bien? Así que obviamente eso saltó la última valla que había y se organiza la reunión en Alma-Ata, capital de la República de Kazajstán, donde por casualidad en 1950, en plena Guerra Fría, se probó en 5 millones de chicos de esa república la vacuna Sabin. La vacuna Sabin fue desarrollada por un científico de Europa Oriental que trabajaba en los Estados Unidos, donde ya se habían probado con malos resultados varias vacunas. Y la población estaba extremadamente indignada de los científicos de estos que mataban chicos con la excusa de probar la vacuna. Por lo tanto, era impensable probar la vacuna de Sabin en Estados Unidos como se había hecho hasta ese momento con vacunas anteriores. Entonces se hace en plena Guerra Fría, en 1950, un convenio secreto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, con intervención de la OMS, y se prueba la vacuna no en 5 millones de chicos rusos, sino en 5 millones de chicos de la República de Kazajstán, que era una de las repúblicas subordinadas en el contexto de la Unión Soviética. La intención, según cuenta Tejada, era que vinieran políticos con decisión de los países, es decir, presidentes o primeros ministros. Ese era el público que se esperaba en Alma-Ata. Personas que en su país tuvieran un gran poder de decisión. El único que vino con ese nivel fue el más chico de los Kennedy, que todavía estaba vivo, porque ya habían matado a los otros dos hermanos. Y él fue un poco el que presidió la asamblea de Alma-Ata. Los demás, bueno, convoca la OMS, mandamos al ministro de Salud Pública. La Argentina mandó al contraalmirante Irán Campos, que era el ministro nacional de Salud, y cada uno mandó su ministro de Salud Pública, así que se convirtió en algo que no era la idea que ellos tenían, sino una cosa mucho más médica, porque estaban todos médicos ahí y no políticos como había sido la intención inicial. Sin embargo, se trató de rescatar las ideas de que no se trataba solamente de medicina, con ocho componentes de la atención primaria que aparecen detallados en la declaración, que es el acceso a una vivienda, acceso a agua potable, acceso a un correcto saneamiento, es decir, los elementos que ahora llamamos determinantes de la salud, que están detrás de las enfermedades. Es importante también destacar que la que convoca la declaración de Alma-Ata no es solamente la Organización Mundial de la Salud, sino también UNICEF. UNICEF es también convocante a la reunión de Alma-Ata y es la que firma la declaración junto con la OMS. Y UNICEF había sido creada para ocuparse de los chicos huérfanos de la Segunda Guerra Mundial. Habían quedado, por supuesto, millones de chicos muertos, de los millones de las personas que habían muerto, y todos esos chicos, alguien tenía que ocuparse, se ocupa UNICEF. Y cuando UNICEF termina esta tarea, se vuelca a lo que ahora llamaríamos el desarrollo social. Él dice, el bienestar de la gente depende del desarrollo social. Y por lo tanto se mete en algo que ahora también hace el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Un enfoque muy comprensivo del bienestar, digamos, ¿no? Así que lógicamente una propuesta como la de atención primaria a UNICEF la convence y ellos coesponsorean de alguna manera la declaración de Alma-Ata. Si ustedes leen toda la declaración de Alma-Ata, que son más o menos 100 páginas, van a encontrar que hacia el final se prevé que los médicos se van a poner en contra, porque no les va a convenir. Y se hace una acotación que se espera que, sin embargo, los médicos, que son una profesión que viene de un enfoque humanitario y demás, dejen de lado sus propios intereses y apoyen la atención primaria. Se ve que no la apoyaron, porque cuando Mahler dejó la OMS en su último discurso, que está publicado en el boletín de la OMS, se fue maldiciendo a los médicos, diciendo los países que tienen pocos médicos no se dan cuenta de la suerte que tienen. En cierta forma, como los médicos vivimos de la enfermedad y no de la salud, cualquier cosa que mejore la salud va a reducir las enfermedades y por lo tanto va a reducir
nuestros ingresos. Así que no era ilógico que se pusiera esa frase, digamos, ¿no? Una idea de que tendía a sacar la salud del control de los médicos. En Alma-Ata hacen mucho barullo los chinos, y entonces los chinos dicen que en realidad la atención primaria ya la habían inventado ellos, con los médicos descalzos. Y que en realidad esto no era nada nuevo, que ya ellos, con el médico descalzo que trabajaba, que era un miembro más de la comunidad, que no era de ninguna manera un personal específico de salud, sino que era un miembro más de la comunidad, un campesino de la Rosal, que por eso iba descalzo, porque en la Rosal se trabaja descalzo. Los chinos dicen, nosotros hemos inventado la atención primaria. Y entonces, naturalmente, la Argentina dice, pero nosotros también entonces inventamos la atención primaria si tenemos el plan de salud rural, que vendría a ser como un equivalente de los médicos descalzos. Eso va durante algún tiempo a crear una cierta ambigüedad con respecto a esto de la atención primaria, que es al final. Es, digamos, una transformación tan grande del sistema de salud, o simplemente es la población rural dispersa, se la puede atender con un personal auxiliar y está bien con eso, digamos, ¿no? Eso va a dar lugar a que algunos críticos digan después que en realidad APS no quiere decir atención primaria de la salud, sino atención primitiva de la salud. Atención primitiva de la salud para gente que no es tan importante porque son pobres, viven en zonas rurales y demás, en el África, y bueno, no merecen que se gaste mucho en él. Enseguida de esta declaración de Alma-Ata y demás, sale la Fundación Rockefeller al cruce de la Declaración de Atención Primaria en nombre de los Estados Unidos, obviamente. La Fundación Rockefeller convoca a un seminario en Italia para discutir esta cuestión de la atención primaria. Y ellos plantean que esto de la atención primaria sí es muy lindo, pero ¿dónde ha andado bien? Y bueno, ha andado bien en China y ha andado bien en Cuba, pero observemos que estos dos países son países comunistas, donde no hay libertad. Entonces acá se plantea el problema. ¿Qué es más importante, la salud o la libertad? Y entonces deciden que no, que la libertad es lo más importante. Por lo tanto, no hay que gastar recursos en la salud, sino contra el verdadero enemigo, que es el comunismo y que implica la pérdida de libertad. Hay un artículo publicado en el boletín de la OPS que se llama El costo y el progreso de la atención primaria de salud, año 82-83 más o menos. Los autores son dos expertos de la Fundación Rockefeller y dicen sintéticamente lo que yo acabo de decir. Señores, la atención primaria es una idea muy linda, pero tal como vemos en la práctica implica el comunismo, por lo tanto la pérdida de libertad. Y como la libertad es más importante que la salud, nosotros decimos que vamos a proponer algo más simple que la atención primaria con toda su complejidad y su pérdida de libertad, a la cual vamos a llamar atención primaria selectiva. Y esa atención primaria selectiva está destinada fundamentalmente a la salud materno-infantil. Vamos a gastar fondos para combatir la mortalidad materna y para combatir la mortalidad infantil. Y con eso, por ahora, es suficiente. Y, lamentablemente, para la OMS, a la UNICEF la idea le parece muy bien y ellos largan enseguida el programa ampliado de inmunizaciones. Dejan de lado la atención primaria, de alguna manera dicen, bueno, por el momento la dejamos de lado, pero ahora lo práctico que se puede hacer, porque es algo económico relativamente, muy eficaz, es vacunas. Y entonces empiezan las vacunas y mientras tanto la OMS se dedica a los programas materno-infantiles. El doctor Mersenier con el tiempo había dejado la OMS, aunque seguía siendo asesor del doctor Mahler, y se había vuelto a Bélgica y ahí estaba dirigiendo una unidad de salud pública que era la unidad donde yo iba a hacer el curso de salud pública en el año 78. Y entonces él decide, con ayuda de la Unión Europea, convocar a una especie de contrarreunión de la Rockefeller. Invita
un poco a gente de todas partes del mundo y lo invita también al doctor Banerjee, en el cual él reconoce de alguna manera la idea primigenia de la atención primaria. Me invita a mí también, que había sido alumno de él, y sale una declaración, la declaración de Antwerpen, Amberes en castellano, donde se trata de poner las cosas en orden diciendo esto no es lo que se dijo en Alma-Ata. Lo que se dijo en Alma-Ata es una atención comprensiva de la salud, una atención amplia de la salud, no lo que están proponiendo de la Rockefeller, que es una atención particularizada sobre las enfermedades que se pueden controlar con vacunas y sobre la salud materno-infantil. A todo esto, ¿qué hacía la OPS? La OPS es un organismo distinto a la Organización Mundial de la Salud y mucho más viejo. La OPS fue creada a comienzos del siglo XX por los Estados Unidos, por eso la sede está en Washington, con la finalidad de controlar las epidemias que perturbaban el comercio internacional. Ese fue el objetivo con el cual los norteamericanos crearon la OPS, por eso ellos la financiaron, la dirigen y la siguen dirigiendo y la siguen financiando, con aporte más o menos simbólico del resto de los países, pero los que ponen la plata fuerte son ellos. Y bueno, ellos dicen, bueno, vamos a adoptar esta política de la OMS. La OMS está dividida por regiones del mundo. No hay una región América porque está la OPS que hace las veces de región América de la OMS. Dejan que cada país la interprete a su modo, digamos, ¿no? El doctor Tejada en el interín también había dejado la OMS, pero la había dejado a la OMS por pedido del presidente del Perú, doctor Alan García. El doctor Alan García asume como presidente del Perú muy poco tiempo después de Alfonsín, después también de un periodo militar en el Perú, y le pide al subdirector de la OMS que renuncie a su cargo de director de la OMS y se venga de ministro de Salud Pública al Perú. Tejada hace eso, viene al Perú y como él tenía perfectamente en claro que la atención primaria era fundamentalmente participación de la comunidad, toma la televisión y le dice al pueblo peruano, los hospitales son de ustedes, los servicios de salud son de ustedes, son ustedes los que deben manejarlos. Los peruanos tienen una larga tradición de trabajo comunitario y esa larga tradición de trabajo comunitario facilitó enormemente que se hicieran cargo de los hospitales. Entonces los médicos dijeron, bueno, si ustedes van a manejar los hospitales, nosotros nos vamos y cuando nos necesiten nos llaman. Y entonces el doctor Tejada confiesa en este mismo documento, Crisis de la Salud Pública, un debate, cuando cuenta los comienzos de Alma-Ata, cuenta también lo que le pasó a él. Él hace esto, le dice al pueblo que los hospitales, los servicios de salud son de ellos, la gente los toma y a los 4 meses tuvo que dejar el ministerio. Y entonces él confiesa su ingenuidad para no darse cuenta que en definitiva la política está detrás de todo, de los servicios de salud, de la economía y de todo lo que hace a la actividad humana, y que él no tenía la menor idea de cómo estaba la situación política en el Perú y que por lo tanto pecó de ingenuidad. Así que se limitó a ver cómo evolucionaban las cosas y a escribir, al cumplirse los 25 años de Alma-Ata, un artículo que también está en el boletín de la OPS que se llama Alma-Ata 25 años después. 25 años después, nada había cambiado. Todo seguía igual. Y entonces, irónicamente, el doctor Tejada en ese artículo dice que lo que habían hecho los gobiernos nacionales con la atención primaria era transformarla en un programa para poblaciones rurales y que eso no tenía absolutamente nada que ver con la atención primaria. Entonces, yo una vez me encontré con el doctor Tejada y le comenté el artículo y le dije, mire doctor, usted no tenía experiencia universitaria. Si no hubiera podido agregar que las facultades de medicina, cuando se enteraron de la atención primaria, lo que hicieron fue que crear una materia de atención primaria. Así que los gobiernos la transformaron en un programa para los pobres y la Facultad de Medicina, en vez de cambiar el plan de estudio de acuerdo a las ideas de atención primaria,
lo que hizo fue crear una materia de atención primaria. Llega a la dirección de la OPS por primera vez una mujer argentina. Después de 112 años, me parece, de existencia de la OPS, en las cuales la mitad del tiempo al comienzo había estado manejada por los Estados Unidos, luego la manejan los brasileños, los chilenos y México, y le toca a la Argentina, en fin, los países grandes. La doctora Mirta Rosés llega a la dirección de la OPS, y una de las cosas que ella propone hacer es, además de estos programas, digamos, de vacunación y de materno-infantil, ampliarse hacia los servicios de salud, hacia la salud amplia, en sentido amplio de la población. Y yo tengo la minuta de esa asamblea de la OPS, donde la doctora Rosés, recién llegada, propone esto, y el representante de Canadá, es decir, uno de los países grandes de América, le dice: mire, doctora, la OPS fue creada para controlar las epidemias que limitan el comercio internacional. Limítese a eso y misión cumplida. Nosotros no pretendemos ir mucho más allá de eso. Pese a esa frenada que le da Canadá, la doctora Rosés convoca a una serie de reuniones de todos los países, convoca a la gente que había estado inicialmente en Alma-Ata, entre ellos me convoca a mí, y se hacen una serie de reuniones en todos los países y se explica lo que era la idea de la atención primaria y demás. Y bueno, al final todo el mundo dice: bueno, claro, nosotros no habíamos entendido bien lo que era, pero no, ahora, claro, con estas explicaciones vamos a hacer un replanteo. Bueno, se les pide a los países que manden a OPS el replanteo ese, y lo que mandan es lo mismo que habían estado haciendo hasta ese momento. No se cambian las cosas por decreto, por intenciones, sino que hay que decidirse a enfrentar a una industria cada vez más poderosa, ya en este momento hegemónica. Ya en este momento, si uno hiciera una especie de comparación matemática, diría: hasta 1970, cada peso que gastaba la gente en salud, 90 centavos iban a los médicos y 10% a la farmacia o a los que fabricaban los estetoscopios o cosas por el estilo. Ahora, 2026, de cada peso que gana la gente que gasta la gente en salud, 90% van a la industria y 10% van a los médicos. Bueno, la última cosa que les voy a comentar es: yo dejé el Ministerio de Salud Pública, me integré a la Facultad de Medicina, trabajaba esporádicamente como asesor de los ministros en la región, pero en 1991 llega un amigo mío, médico de los tiempos iniciales míos en el interior del Chaco, y me pide que colabore más estrechamente con él. Entonces acepto y planteo hacer un convenio para ver si podíamos resolver este problema que parecía tan complicado de la participación comunitaria. Recurrimos para eso a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, que era la que teníamos más cerca. Viene la gente de la Universidad Nacional de Misiones y yo les planteo el problema. Esto de la atención primaria, que es esencialmente participación de la comunidad, es una cosa que ha quedado en expresiones de deseo, porque ¿cómo se hace para que la comunidad participe? Así que vamos a dejar de improvisar en este campo y vamos a hacer un trabajo más sistemático desde el punto de vista de la ciencia. Entonces, los expertos los profesores de Misiones nos dicen: bueno, me dicen, bueno, doctor, no hay problema, podemos empezar. Necesitaríamos que usted nos consiga una zona de la provincia del Chaco donde no haya punteros y nosotros empezamos a estudiar el problema. Entonces le digo: mire, la verdad es que yo no sé si hay alguna parte de la provincia del Chaco donde no haya punteros. Punteros hay en todas partes. Y por otra parte, si ustedes me hacen un modelo de participación para alguna zona extraordinaria que yo conozca donde no hay punteros, ¿cómo hago yo eso para aplicar eso en el resto de la provincia? Bueno, me dijeron: es que todos los estudios que se han hecho de participación comunitaria en todo el mundo se han hecho en zonas donde no hay punteros, porque los punteros ya son una forma de manejo de la comunidad con la cual se manejan los políticos.
obviamente la idea en este caso es distinta. Bueno, de todas maneras firmamos el convenio. Yo al poco tiempo me di cuenta que en realidad el gobierno no tenía realmente ninguna, ningún interés en desarrollar realmente un enfoque de atención primaria y mucho menos de participación comunitaria. En todo caso, le interesaban los punteros que le respondían al partido que estaba en el gobierno. Así que dejé el gobierno, se rescindió el convenio con la universidad y todo quedó en la nada. Con esto termino mi conversación, espero no haberlos aburrido demasiado. Y si tienen preguntas, yo con todo gusto trataré de resolverlas. Hoy me llegó, Hacer de todas Alfredo. maneras una última respuesta a una pregunta que me mandó Silvano, que había hecho alguien referida a que si el que nosotros hayamos salido de la OMS tiene algo que ver con la atención primaria, con la posibilidad de que se desarrolle la atención primaria. En realidad, el que nosotros hayamos salido de la OMS no tiene mucha implicancia. Las ventajas prácticas que nosotros tenemos por participar de la OMS, que son fundamentalmente la compra de vacunas a través de procedimientos de grandes cantidades y demás, lo tenemos a través de la OPS, porque la OMS es para nosotros la OPS y no hemos salido de la OPS. Así que desde ese punto de vista no tiene mayor importancia. Por otra parte, la OMS hace tiempo que se olvidó de la idea de la atención primaria y puso en su reemplazo la cobertura universal de salud. Ahora lo que pretende la OMS es que todo el mundo tenga un sistema de cobertura en el sentido de seguridad social, se entiende, ¿no? Y por otra parte, a luz de epidemias que ha habido en los últimos 10 años, el dengue, la gripe y después el COVID, la han de alguna manera retrotraído a la OMS a su función original de control de las enfermedades transmisibles, ¿no? Así que en cierta forma la OMS dirá, bueno, por ahora tenemos que ocuparnos del ébola, del COVID, de la baja de cobertura, la vuelta del sarampión por la baja de cobertura. Así que en cierta forma es razonable que la OMS de alguna manera haya vuelto al viejo modelo de control de enfermedades, digamos, ¿no? Lo que la inició, la viruela, paludismo, la tuberculosis, en fin, y ahora se han agregado otras y parece que se van a seguir agregando más. Alba, no se te escucha, disculpa. Le quería consultar al doctor porque esa es una idea, a mí me pareció que era medio generalizada, ¿no? En Argentina por lo menos, que cuando cae la proclama en el año 2000, como se había dicho siempre, que iba a ser hasta el año 2000, aparece en bibliografía, que nosotros consultábamos. Yo soy enfermera, y que hablaba de la atención de la APS renovada. Sí. Y la APS renovada tenía otros aspectos que veía más, porque las enfermedades en la comunidad habían cambiado, y entonces había que, me parecía, sobre todo enfocaba esto a que el recurso que trabajaba en la atención primaria en la salud, en este nuevo programa, fueran más capacitados que los agentes sanitarios. Por ejemplo, una enfermera comunitaria, con orientación a la atención primaria de la salud o a la atención de la comunidad. Y nosotros nos enfocamos algunos tiempos en eso. Yo estaba en la actividad todavía y trabajamos algunos talleres y cosas de cómo había que hacer el enfoque de la atención en el domicilio de las personas, porque la atención primaria iba a los domicilios de las personas. Pero ya que la gente ya tenía otras complejidades de la salud y había que tratar de orientarlo en primera instancia, y si se podía resolver, se resolvía exitosamente. Pero bueno, después como que desapareció también eso, y hoy yo estoy jubilada ahora. No sé qué se está haciendo realmente, desconozco un poco. Lo que sí creo que está abandonada la gente en la comunidad, porque es lo que escucho. Bueno, la observación que usted hace me da la oportunidad de agregar algo que había olvidado.
es que la atención primaria llegó a ser tan confundida con el trabajo comunitario y con el agente sanitario que se pensó que los hospitales no tenían nada que ver con la atención primaria. Y eso hizo que la OMS sacara un documento que se llama El rol del hospital en la atención primaria. Ese Ah, documento plantea con claridad que ningún programa de atención primaria entendido como trabajo comunitario puede funcionar adecuadamente si no tiene un soporte hospitalario, porque se pueden atender muchos partos en la comunidad, pero los que son distóxicos tienen que hacer cesárea y para eso es necesario un hospital. Y se puede hacer diagnóstico de tuberculosis en la comunidad con bacteriología, pero los que son bacteriológicamente negativos tienen que ir a un hospital para que se haga radiografía y así sucesivamente. Y entonces eso fue un poco un problema, digamos, de endiosar demasiado al agente sanitario, al extremo que yo he asistido durante muchos años en este carácter de funcionario primero y asesor después a reuniones del Consejo Federal de Salud. Como ustedes saben, reúne cada 3 o 4 veces por año a todos los ministros para que se pongan un poco de acuerdo y esto no sea una anarquía donde cada uno vacuna como se le parece o cosas por el estilo. Bueno, en esa reunión del Consejo Federal de Salud, yo he estado, trabajo en esto, tengo 50 años de médico, los 50 años he estado relacionado con salud pública, he visto como el ave fénix morir y renacer varias veces al agente sanitario. Terminaba un periodo en el que ya nadie pensaba en el agente sanitario, venían otras autoridades, alguien descubría al agente sanitario y empezaba de nuevo la historia. Entonces, en una de estas reuniones del Consejo Federal de Salud, yo estaba sentado al lado del ministro de Salud Pública de Corrientes, que era buen dibujante y estaba haciendo un dibujito. Y entonces, a medida que los ministros hablaban de las maravillas que hacían sus agentes sanitarios, iba dibujando. Entonces dijo, bueno, yo le he dado bicicleta al agente sanitario para que tenga mejor movilidad, porque tiene que andar por las casas y demás. Entonces él dibuja una bicicleta. Entonces otro dice, no, y yo además lo he puesto para el programa de Chagas, y entonces ellos ya llevan las fumigadoras para el programa de Chagas, y entonces ya dibuja una mochila en la espalda del agente sanitario. Y otro dice, no, y yo también los ocupo para el saneamiento ambiental, de tal manera que ellos llevan las losas de letrina para hacer letrina, y entonces ya le dibuja un acopladito a la bicicleta para llevar ahí las losas de letrina. Y así, a medida que cada ministro hablaba de las maravillas que hacían sus agentes sanitarios, él seguía dibujando. Y entonces, de pronto veo que empieza a dibujar una pequeña cajita adosada al marco de la bicicleta. Y le digo, ¿y eso qué es? No, me dice, seguro que en algún momento algún ministro va a decir que los agentes sanitarios de él cambian pilas de marcapasos a domicilio. Entonces en esta cajita va a llevar las pilas y el destornillador. Bueno, efectivamente, lo que podía hacer el agente sanitario, yo he trabajado en África, y en África se horrorizaban de que en América se mandara gente con un mes de entrenamiento a atender a atender gente enferma o sana, a prevenir. En África está muy desarrollado una profesión que se llama el asistente médico, que es una carrera terciaria de 2 años de duración que lo habilita para ayudar al médico en tareas médicas, digamos, ¿no? Lo que los canadienses hacen con la enfermera con entrenamiento clínico y demás, los paramédicos de los Estados Unidos y demás. De tal manera que efectivamente el agente sanitario tan básico como teníamos nosotros acá ya era un absurdo, y entonces ahí aparece en escena el médico comunitario de Ginés González García. Ginés González García es nombrado ministro durante la gestión de Dualde, persiste durante la gestión de Néstor Kirchner, y Néstor Kirchner va a Cuba y vuelve con la noticia de que los cubanos le habían dicho que no podían pagar la deuda que tienen con nosotros, que ya son como 10.000 millones de dólares, a partir de un préstamo que se les hizo en el 73, pero que podían mandar médicos. Ellos tienen muchos médicos, así que podían pagar con médicos. Y Néstor Kirchner
como gobernador de Santa Cruz, había tenido muchos problemas para cubrir los cargos de médicos rurales en Santa Cruz. Entonces le dice a Ginés González García, mira, entre no cobrar nada y cobrar con médicos, cobramos con estos cubanos y los mandamos a todos los pueblitos donde hay médicos. Entonces Ginés González García le dice, mira, Néstor, si hacemos eso, los médicos nos van a declarar la guerra. Y una declaración de guerra a los médicos no es broma, ¿eh? A Salvador Allende en Chile, lo que los tiró finalmente fue una huelga médica, ¿eh? Y el enfrentamiento del doctor Iría con la industria farmacéutica también le costó la presidencia. O sea que meterse con la salud, ya sea con la industria que está ligada o con los mismos médicos, no es una cosa inocua. ¿Por qué no me dejas, le dice Ginés González García Kirchner, yo con algunos programas internacionales que todavía están pendientes de ejecución, puedo hacer algo como lo que vos querés hacer trayendo médicos del exterior? Kirchner le da visto bueno a Ginés González García y se crea el programa Médicos Comunitarios, destinado a hacer lo que antes hacía el agente sanitario, es decir, hacer agentes sanitarios altamente calificados. De alguna manera lo que hacen los médicos de familia cubanos. Médico de familia cubano hace fundamentalmente un trabajo de agente sanitario, recorre todas las casas que le tocan, pregunta cómo está la salud, si hay algún enfermo, lo lleva al centro de salud, en el centro de salud le dicen lo que hay que hacer, y él vuelve y aplica el tratamiento que indicó el especialista del centro de salud. Bueno, ese programa fue completamente desvirtuado por las provincias, no sé si en alguna tuvo alguna seriedad, pero sí me acuerdo de una cosa muy importante. Como a los 3 o 4 meses de iniciado el programa, se convoca una mega reunión en Tucumán, del programa Médicos Comunitarios, y van como 1000 personas a esa reunión, decanos de facultades de medicina que intervenían porque ellos estaban a cargo de la formación, docentes de las facultades de medicina que eran los que efectivamente hacían la formación, y promotores médicos comunitarios, más o menos 1000 calculo que habría. Entonces se les pide a estos médicos comunitarios que se reúnan en pequeños grupos y analicen las dificultades que han tenido en la ejecución de sus tareas. Y algún genio tuvo la idea de decirle que presentara sus conclusiones no en forma escrita, sino en forma de una pequeña obra de teatro. Y eso fue realmente sensacional, porque lo que marcaron todos fue que los punteros políticos de toda la Argentina empezaron a preguntarle a sus referentes quiénes son estos médicos que están haciendo el mismo trabajo que nosotros, compitiendo con nosotros. Y entonces ahí quedó claro que el problema de la participación comunitaria tiene que ver con la política. Se trata de un problema de política de distribución del poder. ¿Por dónde va a pasar? Por el sistema de salud, como había sido la idea de Banerjee, o por los punteros de los partidos políticos, como es la idea de los partidos. En eso agregaría una última anécdota, que es la siguiente. Yo suelo explicarles, ya estoy jubilado, pero cuando todavía era profesor, les explicaba a los alumnos la idea de participación comunitaria, y entonces les preguntaba a ellos qué les parecía. Y entonces me decían, totalmente absurda, doctor, totalmente absurda. ¿Cómo gente que no sabe nada se va a poner a opinar cómo se trata una enfermedad? No, no se trata de que opinen sobre cómo se trata una enfermedad. Se trata de que opinen a qué hora le queda a ellos más conveniente que funcionen los hospitales. Porque yo en todos los hospitales donde he trabajado, el horario se decidía a conveniencia del médico, no a conveniencia de la comunidad. Y eso era lo que la participación comunitaria tenía que hacer. ¿A qué hora le queda mejor a los pacientes ir al hospital? He olvidado una anécdota muy importante. En consultorías en el Perú, me entero que el presidente Fujimori había creado los comités locales de salud, los CLAS, comités locales de administración de la salud. En todos los lugares donde había servicios de salud en el Perú, se creó un CLAS,
Comité Local de Administración de la Salud. Ese Comité Local de Administración de la Salud recibía dinero directamente de la presidencia de la Nación. Ellos, que eran miembros de la comunidad, decidían qué se hacía con ese dinero. ¿Qué es lo que decidieron en todos los comités estos? Contratar a los médicos los fines de semana para que trabajaran y atendieran los fines de semana y comprar medicamentos para que no faltaran medicamentos. Los sanitaristas del Ministerio de Salud Pública del Perú se tiraban de los pelos porque decían, no, eso está mal, habría que gastarlo en medicina preventiva, no en medicina curativa como hacen ellos. La gente tenía problemas para ir los días de semana porque tenían que trabajar. El día más conveniente para ellos era el sábado o el domingo. Por eso dijeron que haya médicos sábado y domingo y no podían comprar los medicamentos. Por eso querían que hubiera medicamentos en el hospital. Así que los alumnos me dicen eso. Bueno, agrego la parte final. El doctor Mahler llega un día al Perú, yo estaba también en el Perú, y declara a la prensa que ha visitado los comités locales de administración de la salud y por primera vez en su vida ha visto la atención primaria, tal como él la pensó en la OMS, puesta en práctica. Ahí te transmitimos dos consultas más, Alfredo. Sí. Bueno, tengo un mensajito que lo dejó Malcolm Elder, que dice: hola, mis saludos a todos, especialmente a Alfredo Zurita, a quien conocí durante 1978 en la residencia Chaco. Resistencia. En Resistencia, Chaco, perdón, durante mi pasantía en esa provincia junto a Julio Monsalvo. Y te hace una pregunta que dice, pregunta para Alfredo: desde su conocimiento y actividad, ¿cuáles son las experiencias en APS locales o provinciales que quisiera señalar como valiosas o interesantes, exceptuando a la provincia de Neuquén? Otro mensaje que de Patricia da Silva, que dice que yo formé parte de esa primera camada y era una beca en Misiones. Bueno, yo conozco muchas experiencias interesantes, digamos, en atención primaria, como proyectos piloto internacionales. Se ha mencionado al comienzo que yo he hecho más de 100 misiones internacionales. En general han sido con la idea de desarrollar este proyecto de atención primaria. Entonces, se ponen 3 o 4 millones de dólares en una pequeña zona de algún país. Se paga muy bien al personal local, se contrata personal adicional, se les provee vehículos, combustible, viáticos y demás, y durante 3 años el programa funciona magníficamente. Al cabo de 3 años, el organismo internacional de cooperación dice, bueno, ahora este país adopte esto y lo generalice. Como el país no tiene ni la intención y a veces tampoco los recursos como para hacer esto, el programa se cae apenas se va a la cooperación internacional. Así que de esto yo le podría citar una gran cantidad, todos financiados por la Unión Europea, para la cual he trabajado, por la cooperación alemana, para la cual he trabajado, para la cooperación española, por la cual he trabajado, para la OPS, por la cual he trabajado, y así muchas otras cosas, digamos, ¿no? Se puede en un pequeño sector, poniendo varios millones de dólares, lograr muy buenos resultados, pero el problema después es cómo se generaliza eso, digamos, ¿no? Cómo armar la repetición de eso. Y eso es un poco lo que tuvo el programa del Chaco, que yo comenté al comienzo. A fines del gobierno peronista, se ejecuta después, la OMS firma un convenio con Argentina y se le da el Chaco como provincia piloto. Entonces, en la provincia del Chaco, en lo que llamaríamos la zona céntrica alejada, se crean los primeros centros de salud. Una idea de la OMS de los años 50, digamos, ¿no? Se crean lugares que se llaman centros de salud. No la idea que tenía el peronismo de los policlínicos, sino cosas más pequeñas y con una finalidad fundamentalmente preventiva. Solamente hacían actividades preventivas, ¿no? Y la idea de los sanitaristas de esa época, de los años 50 me estoy refiriendo, era que con mucha medicina preventiva los hospitales no hacían falta, porque no iba a haber enfermos. Es un poco el momento de la explosión de la OMS y los antibióticos y bueno, y las vacunas, y con esto vamos a solucionar todos los problemas, ¿no? Bueno, ese programa se financió,
se mandó, no había escuela de salud pública en la Argentina, se mandó al exterior a unos 20 o 25 profesionales a estudiar salud pública, se las pagaba en dólares de la OMS, y bueno, después se fue la OMS y el programa, ahora la gente de su centro de salud le llaman las salitas, como se las llama en casi todo el país, digamos, ¿no es cierto? Y son algo así como vacunatorios, centro de primeros auxilios, ya toda esa idea de la prevención se terminó, digamos, ¿no? Así que, como le digo, yo conozco muchos programas exitosos, pero son programas que se mantuvieron en base a inyección de dinero en cantidad, como pasó con la viruela, digamos, ¿no? La viruela funcionó muy bien porque estaba, el programa de erradicación de la viruela lo pagó totalmente los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque la vacuna de la viruela es muy peligrosa y los yanquis hicieron números y se dieron cuenta que les convenía más vacunar a todo el mundo pagando ellos que mantener a todos los inválidos que quedaban después de la vacunación. Una consulta. Después de tanto tiempo de Alma Ata y ahora con la incorporación a nuestras vidas de la inteligencia artificial, ¿sigue vigente la atención primaria de la salud? La idea de atención primaria de la salud, como idea que dice que la salud depende fundamentalmente de un contexto social adecuado, digamos, sigue vigente. Lo que pasa es que hay que ver a quién le interesa aplicarla, digamos, ¿no? Porque en realidad con la inteligencia artificial ya, fíjense ustedes que la salud de la gente empezó a interesar cuando se crea la industria y como consecuencia de la industria, de alguna manera derivada, la idea de la guerra a gran escala, de la competencia entre los países y la guerra a gran escala. Entonces ahí son los ingleses, en la guerra de los Boers, en 1900, que se dan cuenta que no tienen suficientes jóvenes sanos para ser soldados. Y nacen los programas materno-infantiles para tener en el futuro soldados sanos, porque no se pueden tener soldados sanos si no se cuida a los chicos en la infancia. Ahora ya no necesitamos los soldados porque tenemos drones, no necesitamos en realidad los trabajadores porque tenemos robots. Lo que no pueden hacer los robots lo va a hacer la inteligencia artificial, así que en realidad en este mundo que se avecina, los seres humanos estamos de más, digamos, ¿no? Patricia nos decía hoy, con respecto a todo lo que veníamos hablando, que no es lo mismo lo que pensamos nosotros y lo que piensa la comunidad en cuanto a lo que veníamos charlando. Y después agrega que para ella dice, para mí fue una muy buena experiencia. Había terminado la residencia de Medicina General y Familiar en Posadas y salió esa beca con otra mirada, con prácticas en terreno que no me dio mi residencia. Y también nos agrega, para mí fue maravilloso y fue el puntapié del por qué estoy ahora acá en Neuquén. Lo había tomado con mucha responsabilidad. Dice que acá en Zapala, ella está viviendo en Zapala, sigue en aquellos que le interesa. El APS, ¿no? Estamos hablando de eso, en base a lo que veníamos hablando recién. Le Bueno, quiero comentar, sí. si no hay aporte, le quiero comentar una cosa adicional. En 1987, más o menos, yo me fui al África, a Ruanda, una nación que está justo en el medio del África, muy pequeñita, que tenía un gran problema de sobrepoblación. Tenían en ese momento 8 hijos vivos por mujer. Y se temía que la situación se iba a tornar explosiva desde el punto de vista demográfico. El presidente del país era un militar y ese militar había llegado a 6.º año de medicina, le faltaban 2 o 3 materias para recibirse cuando los curas que lo habían mandado a estudiar a Europa le dijeron que dejara la carrera de medicina y se inscribiera en la Academia Militar de Bélgica porque las Naciones Unidas habían decidido que su país dejaría de ser colonia e iba a ser un país independiente. Se dejó medicina, se metió a estudiar para militar, se recibió como el mejor de su promoción y a los 26 años fue designado comandante en jefe del ejército de Ruanda, la nueva nación que crearon las Naciones Unidas. En ese país había una facultad de medicina y se designaban con 100 profesores de tiempo completo y solamente 100 alumnos. Así que había un profesor por alumno.
Bueno, yo tuve una entrevista con el presidente para decirle que en un país que tenía ya 8 millones de habitantes, dejar entrar solamente 15 estudiantes de medicina por año me parecía muy poco. Entonces, el presidente me recordó que éramos casi colegas, porque a él le habían faltado solamente 2 materias para recibirse. Le dije que lo sabía, y entonces me dijo, mire, doctor, yo tengo la siguiente opinión sobre los médicos. Son algo muy, muy bueno si son muy pocos y saben mucho. Si son muchísimos y saben poco, son más bien un peligro. Y yo no pude menos que, digamos, adherirme. Y quiero hacer otro comentario adicional. Hace un tiempo ya largo hubo en Buenos Aires una especie de reunión mundial de cómo formar médicos. Y entonces vinieron de todo el mundo a decir cómo formaban ellos los médicos. Y lo que nos llamó especialmente la atención fue una facultad de medicina en Israel que ingresaba los estudiantes a medicina no porque tuvieran buenas notas en matemáticas o alto promedio en el secundario, sino porque detectaban en esa persona espíritu de servicio. Y eso a mí me pareció un acierto enorme. No necesitamos genios en la medicina. Lo que necesitamos son gente con espíritu de servicio. Y eso se valora con un examen de matemáticas o cosas por el estilo. Yo no sé si ustedes recuerdan, en los años anteriores, el examen de ingreso en la Facultad de Medicina de La Plata era un tendal de víctimas, porque de cada 100 aprobaba uno solo. Entonces un día le preguntan al decano de una universidad en Buenos Aires que se dedica a las matemáticas si el examen era tan bravo. Y entonces el rector de la universidad mira el examen y dice, no, este examen está a nivel de un estudiante de secundaria, no es un examen excepcional. Pero me llama la atención una cosa, prácticamente todo el examen son resolver logaritmos. Es que el médico usa todo el día tanto los logaritmos que tiene que ser un genio en logaritmos. Y entonces ustedes se dan cuenta que el objetivo era bochar de una manera inapelable, no buscar los médicos más interesados. Yo he conversado muchas veces con las autoridades de la universidad sobre cómo seleccionar médicos con vocación de servicio. ¿Usted quiere ser médico? Bueno, perfecto. Vamos a hacer un periodo inicial de prueba. Durante un año usted va a trabajar como auxiliar en una villa, ayudando a la gente. Ah, me han dicho, pero eso usted se da cuenta, doctor, que va a traer mucha resistencia, porque justamente, o va a trabajar un año como auxiliar de enfermería, alguna cosa que ponga a prueba su vocación de ayudar a la gente, y no simplemente obtener el título. Fíjese usted, es una cosa que, bueno, de tantos ejemplos. En el año 73 vuelve Perón a la Argentina y lo nombran al doctor Mario Testa, un sanitarista interventor decano de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. El doctor Testa propone mantener el cupo de ingreso que había de la época militar. El rector de la Universidad de Buenos Aires le dice, mire doctor, no se puede porque esto es una democracia y todo el mundo tiene derecho a estudiar y bueno, no lo vamos a poder. Entonces, Mario Testa propone unificar las carreras de enfermería y medicina, de tal manera que enfermería sea un título intermedio de medicina. No se pudo llevar a la práctica porque los padres de los alumnos se opusieron. Y el decano los tranquilizaba y le decía, al final van a tener 2 títulos, no se hagan ningún problema. Y los padres decían, no quiero que mi hijo tenga, además del título de doctor, un título de enfermero. Quiero que sea doctor nada más. No vaya a ser que alguien se entere que además es enfermero. Porque ustedes saben, la enfermería es una profesión que tiene grandes problemas todavía con respecto a su estatus, digamos, ¿no? Es un estatus indefinido, digamos, con el cual hay cada vez más resistencia en la medida que, como comentaba recién la enfermera, se les están ampliando las funciones a las enfermeras. Por ejemplo, en España ya pueden medicar y entonces ahí los médicos vemos amenazada nuestra hegemonía y se están creando problemas con esa profesión, digamos, ¿no? En Hay fin, una pregunta, Alfredo, hay una sí, pregunta de Marco Lerder que tiene problemas con el micrófono, así que la escribió
Sí. Y después Pino Russo, que pudo desbloquear el micrófono y va a poder hacerte la pregunta personalmente. La Bien. pregunta de Malcolm es, ¿por qué fue excluida China de la reunión de Alma-Ata en esa reunión cumbre? No, China estuvo en Alma-Ata. China estuvo en Alma-Ata haciendo cáscara de que ellos habían inventado la atención primaria con los médicos descalzos. Estuvo en Alma-Ata, claro, Ah, estuvo. Ah, bien, 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 bueno, listo. Pino. No, quería hacer una reflexión con respecto a lo planteado por el doctor Zurita. Creo que muchos, los políticos y los médicos también, se enamoran de los títulos con esto de la atención primaria, porque suponen que el título sirve para todo, inclusive para hacer cosas para las cuales no está preparada. No es lo mismo la atención primaria en áreas rurales que la atención primaria en áreas urbanas. Y no hay suficiente flexibilidad para hacer una cosa que resolvería este tema, que tiene que ver con hacer lo que haga falta en cada lugar de forma original. Me parece que después de tantos años de haber de muchos como nosotros, como Malcolm, como Alba o como muchos de los que participan trabajando en estos temas, nos hemos dado cuenta de que cuando se ponen rígidos los conceptos, empiezan a desaparecer. Neuquén es un ejemplo, donde el transcurso del tiempo se le ha llamado atención primaria a cualquier cosa que se hacía, no necesariamente con lo que hacía falta. Y, por ejemplo, tal cual como describía el doctor Zurita de la evolución de los centros de atención a las salitas al vacunatorio o al centro periférico, al nombre que se le diera, termina por lo menos tornar como inapropiado las políticas de acceso de la comunidad a los servicios de salud, especialmente para los servicios que necesitan, no lo que pide. Porque los que pide tienen una concepción un poco más de marketing de la medicina. Y una de las cosas que está sucediendo ahora es que hemos cedido el espacio de las necesidades de salud en cada ámbito específico a las necesidades de salud que establecen las compañías, la economía de la medicina, lo que lo que subyace detrás de la medicina, que no necesariamente es medicina, mucho menos ciencia en general. No sé si está claro lo que estoy tratando de decir, pero me parece que muchos de los que inventaron todos los sistemas o los planes o inclusive esto que decía el doctor Zurita de los, los planes comprados o enlatados que se llevan a determinados países o determinadas regiones, que después terminan siendo solamente un listado de fracasos. Sí, Ah, no, no, sí, lo entiendo perfectamente y creo que en algún momento la atención primaria también tomó un carácter, digamos, culturalista, diría, ¿no? Por eso hay tres preposiciones que definen, creo que bastante bien la situación. En la época anterior a Alma-Ata se entendía que se hacían los servicios de salud para la comunidad. Y después vino una especie de reacción culturalista que decía los servicios, la salud la hace la comunidad, la salud por la comunidad. Y en realidad la idea no es de que los sanitaristas o los médicos hacemos los servicios de salud para la comunidad o que la comunidad por ella misma hace su salud, sino que en conjunto se trata de hacer la cosa, digamos, ¿no? Respetar tanto las necesidades de salud como también respetar la demanda de la comunidad. Las dos cosas, por eso la atención primaria, si ustedes se fijan en el comienzo de la declaración, dice, tiene que ser científicamente válida y socialmente aceptable. Piensen ustedes en la atención del parto en este momento. Científicamente válido es que se haga un 15% de cesáreas, pero en este momento, por la demanda de la comunidad, se está haciendo en la Argentina un 50% de cesáreas. O sea que los principios de
científicamente válido y socialmente aceptable están en una cierta tensión contradictoria, porque lo que pide la comunidad no es lo que es científicamente válida. Yo tengo un ejemplo que cito siempre. Uno de mis adjuntos en la cátedra tenía 2 nueras simultáneamente embarazadas, una en Alemania y otra acá en Resistencia. El embarazo de la nuera de Alemania iba muy, muy mal. Y entonces la chica le dice a su médico obstetra: doctor, esto seguramente va a terminar en cesárea, ¿no? Y el médico le dijo: no, señora, no, no, una cesárea es algo muy excepcional. No, no, esto no va a terminar en cesárea. El embarazo de la nuera de Resistencia venía perfecto. La chica le dice al médico obstetra: bueno, doctor, yo quiero parto normal y parece que no va a haber ningún problema. Y el médico le dijo: ¿usted está loca, señora? ¿Por qué? Porque acá en Argentina ya hemos cedido tanto que si la mujer quiere parto, y bueno, hacemos parto. En tanto que los alemanes no van a hacer. Finalmente, la nuera de Alemania tuvo el parto normal y la de acá no le quedó más remedio que hacer cesárea, porque todo el mundo decía: vos sos una loca, querés tener el chico por parto normal. Así que efectivamente hay desvíos que se han ido produciendo. En este momento la demanda manda, y entonces hay que hacer. Esta tarde le comentaba a un colega que el primer hospital de Argentina que compró un tomógrafo computado fue el Hospital Italiano de Buenos Aires. Hicieron naturalmente publicidad y empezó a venir gente para hacerse una tomografía computada. Y entonces, si no traían una orden médica, lo rechazaban. El Consejo de Administración del Hospital Italiano lo llama al director, que era un médico chaqueño y que después nos contó la anécdota en una reunión acá. Lo llaman al presidente del colegio médico, al director del hospital, y le preguntan si era cierto que estaban rechazando gente que venía para hacer una tomografía computada. Sí, le dicen. Es gente que no trae una orden médica. ¿Para qué se va a hacer una tomografía computada si ningún médico la necesita? Y entonces le dicen al director: ¿y hacerse una tomografía computada hace daño? No, que se sepa, no hace daño. Ahora sí se sabe que hace daño, pero bueno, en aquella época probablemente no. ¿Y la gente se trae la plata para hacer la tomografía computada? Sí, la trae. Bueno, doctor, si no hace daño y la gente trae la plata, no se olvide que nosotros a fin de mes tenemos que pagar los sueldos. Así que háganle la tomografía computada. Entonces, lógicamente, cuando se cede, digamos, ¿no? ¿Por qué se recetan tantos antibióticos a los chicos? Los pediatras saben que no tienen que recetarlos, pero ¿por qué lo hacen? Porque si no le recetan antibióticos, la mujer se va a otro médico, ¿eh? Ya hemos creado una situación de medicalización tal en la población que no se puede vivir sin un médico al lado, digamos, ¿no? Bueno, eso naturalmente es una situación que no existía cuando la atención primaria, y cómo enfocar el asunto no es sencillo. Cuando Evo Morales se hace cargo del gobierno de Bolivia, se encuentra con el siguiente problema. Todos los funcionarios del gobierno, del Ministerio de Salud Pública, cobraban un adicional de algún organismo de cooperación internacional que era algo así como 5 veces el salario nacional. Entonces Evo Morales le dijo: no pueden ser funcionarios internacionales y nacionales al mismo tiempo, tienen que elegir. Eligieron. Por supuesto que casi todos se quedaron con el salario internacional, así que se quedó sin funcionarios. Fui yo a Bolivia y, aunque no estaba específicamente en lo que yo tenía que hacer, me puse en contacto con el subsecretario de Medicina Tradicional. En Bolivia declaró legal la medicina tradicional en 1985, y entonces son legales la medicina aymara, la medicina quechua y la medicina guaranítica. Y el Ministerio de Salud Pública les da matrícula, como le da a los médicos. Los médicos tienen que presentar el título para que le den matrícula. Entonces, a los otros 3 tipos de médicos tradicionales, ¿qué les hacen? ¿Cómo le dan matrícula? Y les tomamos el calendario, si saben el calendario de vacunación. Si saben el calendario de vacunación, le damos matrícula. Pero eso no tiene nada que ver con la medicina tradicional, le digo. Y sí, pero no sabemos cómo hacerlo. Y estaban dando vueltas sobre ese problema. Acá Gabriel tiene una pregunta. Doctor, estamos hablando de APS y la APS esencialmente es evitar que la gente se enferme. Por otro lado, usted habló varias veces de la industria médica. La industria médica necesita enfermos para existir. Si no hay enfermos, es lo que usted acaba de decir, hay que pagar sueldo a fin de mes. Si no hay enfermos, no se paga el sueldo.
últimamente aparentemente está la moda de la medicina público-privada, como que es algo que vendría a fusionar las dos partes buscando alguna solución. ¿Usted cree que es compatible hablar de APS si a la vez hablamos de público-privado? No, claro que la APS se puede hacer tanto en el sistema público como en el sistema privado, digamos, ¿no? Lo que ocurre, por ejemplo, usted sabe que la palabra sanatorio, si usted toma el diccionario, la palabra sanatorio quiere decir hospital para enfermos crónicos. Sin embargo, cuando usted crea un sanatorio acá, no le va a poner hospital, porque el hospital se entiende que es para pobres, digamos, ¿no? Entonces, salvo que usted lo adjetive y le ponga hospital italiano, hospital francés, hospital alemán, entonces sí se entiende. Pero usted a una clínica le pone sanatorio, que quiere decir hospital para enfermos crónicos, para no ponerle hospital, porque hospital significa lugar para pobres, digamos, ¿no? Así que sí, se puede hacer. De hecho, si ustedes miran, hay una película que yo les recomendaría que vean, digamos, Sico. Sico es una película, Sico, que es loco en inglés, ¿no? Es una película que muestra los sistemas de salud de unos 8 o 9 países del mundo. Cuba, Canadá, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, y algún otro, digamos, ¿no? Bueno, mostrando características que la asimilan más a lo público o a lo privado, más a la atención primaria o no a la atención primaria, digamos, ¿no? Este, Así que no es una característica que a mí me parezca importante, digamos, lo importante es la lógica. Por ejemplo, en el sistema inglés, por ejemplo, que es un sistema del cual se derivó el PAMI acá, el PAMI se copió de alguna manera del sistema inglés. En el sistema inglés, usted, si va al hospital sin que lo derive su médico de cabecera, tiene que pagar la consulta y tiene que pagar todo lo que se le haga. Si lo deriva el médico de cabecera, toda la atención es gratuita, digamos, ¿no? Pero el médico de cabecera inglés, por lo menos cuando yo estuve en Inglaterra, no sé ahora, digamos, ¿no? El médico de cabecera inglés resuelve efectivamente el 95% de las consultas. Es un médico que está bien calificado. En tanto que acá, ¿qué es lo que hace el médico del PAMI? Acá, por ejemplo, acá en Resistencia se inventó el médico de cabecera porque no había médicos de cabecera. El PAMI se puso duro y dijo, no, si no hay médico de cabecera, nosotros no seguimos con el contrato. Entonces se dio un curso para médicos que quisieran ser médicos de cabecera, en el cual se engancharon sobre todo pediatras. Acá hay un exceso de pediatras, así que se metieron muchos pediatras, hicieron un cursito de unos meses y ya comenzaron a ser médicos de cabecera, pero en realidad ellos son pediatras. ¿Qué es lo que hacen en la práctica? Hacen las recetas que les indican los especialistas a sus pacientes, digamos, ¿no? Pero bueno, también está la medicalización que ha jugado, digamos. Pero esa película Seco es interesante y yo no se la quise pasar a mis alumnos porque me pareció que caricaturizaba demasiado los problemas, o las situaciones. Y sin embargo lo hice porque los demás docentes dijeron que les parecía conveniente y un día conversando con un colega en Estados Unidos me dijo que cuando esta película se pasó en Estados Unidos, la película es de un norteamericano crítico con el sistema de Estados Unidos, cuando la película se pasó en los cines, cuando se terminaba la proyección, la gente se levantaba y aplaudía 15 o 20 minutos, porque muestra la crueldad del sistema americano que se basa exclusivamente en atención al que puede pagar y el que no puede pagar se le hace exclusivamente caridad, digamos, ¿no? Esa lógica que para los americanos es buena porque estimula a la gente a trabajar y a ahorrar, es considerado horrible para los europeos. Los europeos hacen todo lo posible para que no haya pobres. Los americanos no ven por qué es malo que haya pobres. Al contrario, eso es un ejemplo para los hijos de que tienen que estudiar, trabajar, ahorrar, digamos. Y en Europa se lo ve de una manera distinta, digamos, ¿no? Por eso el plan Clinton fracasó. Trump ya en su primer gobierno dijo que iba a destruir todo lo que habían hecho Clinton y Obama en el sentido de aumentar la cobertura, cubrir más a los pobres y demás. No, los pobres son una consecuencia porque no se han esforzado en trabajar, ¿eh? Esa es la lógica del sistema, digamos.
Bueno, ahí hace un par de meses acá en Neuquén, un médico cuyo hermano es un político importante en Buenos Aires, dijo claramente que la salud pública tenía un problema en el resto del mundo porque era considerada la culpable de que los viejos vivan más tiempo y que por esa razón eran los ataques que recibía, porque mientras mejor era la salud pública, la gente vivía más y eso iba en contra del capitalismo que necesita que la gente se muera rápido. Sí, bueno, ese es un dilema de alguna manera falso, digamos, ¿no? Este, todos los médicos están convencidos de que ahora vivimos más que antes, digamos, ¿no? Las únicas dos personas que no las he escuchado personalmente, sino que las he leído, que tenían claro eso, fueron el doctor Ramón Carrillo y el director del yacimiento paleontológico de Atapuerca en España. Les explico lo siguiente. El doctor Carrillo, en un documento que se llama Lineamientos para un Plan Nacional de Salud 1952-1956, que está disponible en la web, si ustedes lo teclean, Lineamientos para un Plan de Salud, está en la Biblioteca del Congreso y es accesible online, ustedes van a encontrar que el doctor Ramón Carrillo sabía perfectamente que la esperanza de vida es un cálculo estadístico no aplicable directamente a la población. Porque si yo pienso en mis abuelos y mis abuelos y bisabuelos murieron a los 80 años, sin medicina, digamos, ¿no? Y así moría la gente. Uno de mis hijos se ha embalado con hacer la genealogía de la familia. En mi familia, de mis tatarabuelos para atrás, la mortalidad infantil era de 500 por mil, ¿eh? 500 por mil. Se moría el 50% de mis antepasados. Pero el que pasaba 2 años moría a los 80. ¿Eh? La esperanza de vida ha aumentado mucho por la mortalidad infantil. ¿Por qué ahora hay tantos viejos? Ahora hay tantos viejos porque no nacen chicos. Y entonces, relativamente, la cantidad de viejos en la población es mucho mayor que la población infantil. Entonces, ya ustedes lo están viendo en los diarios en estos días, digamos, ¿no? Nosotros estamos por debajo de Europa en nivel de natalidad, ¿eh? Así que si las mujeres no tienen más de 2 hijos, 2,1 estadísticamente, bueno, tienen que tener 2 hijos y un poquito más, no se alcanza a mantener la población. Por eso los españoles que se han dado cuenta del asunto han empezado a nacionalizar a los nietos, los bisnietos y los tataranietos para llevar gente a España, porque si no, van a venir los árabes o van a venir los africanos de otra parte, digamos, ¿no? Y todos los países europeos saben eso, que necesitan desesperadamente aumentar la natalidad. Este, pero el problema es que la gente no quiere tener hijos, porque, bueno, el tipo que inventó la píldora, un bioquímico dinamarqués muy joven, dejó la bioquímica después de su invento y se dedicó a estudiar por qué su invento había cambiado al mundo, ¿eh? Porque le permitió a la mujer tener los hijos que quería, o como ahora decidir no tener hijos, ¿eh? Estaba mirando ayer las estadísticas, en las mujeres de nivel universitario estamos con 0,8 hijos por mujer, es decir, que eso implica que muchas mujeres con nivel universitario han decidido no tener hijos porque eso es un problema para desarrollar una carrera universitaria, digamos. Ahí te leemos una pregunta que hizo Patricia. Patricia. Dice, ¿cómo cree usted que podemos incentivar a las nuevas generaciones que se especialicen en medicina general y rural? Bueno, yo me imagino que si supiera cómo hacer eso me nombrarían mañana director de la OMS. Yo diría que la situación, mire, cuando yo empecé a trabajar en el Chaco había alrededor de 150 puestos sanitarios. Los puestos sanitarios eran los que atendían a la población rural dispersa, y eran atendidos, todo el personal es empírico, digamos, ¿no? Bueno, ahora en esos lugares hay médicos. Es de 800 seguro hay un médico que tiene el estetoscopio, para hacer diagnósticos. Y hoy en día un médico, si no tiene un tomógrafo computado al lado, no hace diagnósticos. Así que están ahí siendo menos resolvedores de problemas que antes para la población, porque antes los empíricos curandeaban y un poco le solucionaban el problema a todo el mundo.
estos médicos le dicen, bueno, yo lo que puedo hacer es derivarla al hospital para que le hagan análisis, radiografía y qué sé yo, y la gente dice, yo no puedo irme al hospital. Así que ahí yo diría que optaría por lo que han hecho los canadienses de formar enfermeras, darles entrenamiento clínico a personal de enfermería, lo que han hecho los países de escandinavos, Noruega, Finlandia, todos esos tienen también el problema de poblaciones muy dispersas, 8 o 10 familias que viven en un lugar y 8 o 10 familias en otro lugar y demás. Ahí poner asistentes médicos, formar asistentes médicos al estilo paramédico actual, digamos, cosas por el estilo, y con manejo con helicóptero, de Zoom, WhatsApp, digamos, todas estas cosas, porque yo creo que el médico rural es una especie en vía de extinción, digamos, ¿no? Fíjese usted que la Argentina tiene como 95% de la población urbana, digamos, ¿no? Así que lo que queda, justamente estábamos hablando al comienzo de los jabalíes, ya nadie vive en el campo, así que los jabalíes tienen el campo libre, digamos, ¿no? Yo creo Actores que de la la salud, aunque cuestión no del médico Patricia. rural, lo que sí me Alfredo, preocupa es el médico de familia Alfredo, urbano. El médico de familia urbano sí es necesario, porque ese médico de familia es lo que pretende el PAMI, ¿no? El que sea el médico de cabecera, digamos, ¿no? El médico que determine, mire, yo, bueno, no quiero extenderme, pero hace un tiempo estuve conversando con un médico holandés con respecto a cuál es el rol del médico de familia. Y entonces él me lo definió con mucha claridad. Me dijo, mire doctor, el rol del médico de familia en este momento no es hacer cosas, porque las cosas que hay que hacer las va a hacer mejor que el médico general y el especialista. Mi rol como médico de esa familia es ayudarle a decidir si lo que propone el especialista vale la pena hacerlo. Y eso es exactamente lo que dice el Vaticano en su documento referido al uso proporcionado de medios terapéuticos. Si ustedes leen el documento del Vaticano que se refiere al tema se van a encontrar con que para el Vaticano el médico antes de indicar un tratamiento debe balancear si los beneficios del paciente compensan los costos personales, familiares y sociales que tiene ese tratamiento. El caso de Holanda es lo mismo. Ustedes saben que Holanda fue el primer país que aprobó la ley de eutanasia. Y en el caso de Holanda, la mitad de los pacientes que son ingresados en los hospitales no son tratados etiológicamente, se hace cuidado paliativo solamente. ¿Por qué? Porque el médico de familia le ayuda a la familia a decidir que no vale la pena prolongar 1, 2 o 3 semanas más la vida de esta persona a costa de un sufrimiento terrible para él, para su familia, un costo enorme para la sociedad. bueno, creo que no hay más preguntas. Ah, una más. Recién se fue Muchas Pino. gracias, No, Zapala. al contrario. El que tengo que agradecerle soy yo. Ustedes saben que yo tengo 83 años y entonces uno siempre tiene un poco un deseo de inmortalidad, digamos, ¿no? Y entonces la inmortalidad para mí es que toda la experiencia que yo de alguna manera he acumulado no se vaya conmigo, digamos, ¿no? Sino que perviva a través de la transferencia a otras personas. Así que desde ese punto de vista, muchas gracias.